¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo crear una aplicación o desktop dentro de Apache NetBeans. Para ello, estamos en nuestra aplicación Apache. Vamos a ir al menú File, vamos a la opción New Project. Como siempre, y como ya hemos visto del modo anterior también en una aplicación consola, nosotros nos dirigimos a la opción Java with AMP y luego a Java Application. Le damos siguiente y debemos colocar aquí el nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación. En este caso vamos a ponerle JPP Demo Desktop. Y la ubicación es hacia la carpeta demos que se encuentra dentro de la unidad C. Ya saben que ustedes pueden manipular esa ubicación desde la opción Browse para poder indicarle, por ejemplo, en este caso, en la unidad C, carpeta demos, y ahí es donde vamos a ubicar nuestro. Automáticamente ya saben que el nombre de la aplicación se coloca también como nombre de carpeta para la aplicación que vamos a construir. Seguidamente, en la clase principal vamos a colocarle aquí dentro que vamos a crear un package llamado principal y una clase dentro que se llame main. Sabemos que la clase siempre debe ir con mayúscula y comienzo. Bien. Una vez que ya hemos colocado los datos, solamente vamos a darle finish. El crear una clase principal en estos casos puede ser opcional, pero como vamos a ver diferentes formas de poder ejecutar este tipo de aplicaciones, vamos a tener en cuenta esta clase principal como parte de la aplicación, ¿sí? Y ya saben que hay algunos elementos que se suelen borrar, como por ejemplo los comentarios. En estos casos no necesitamos los comentarios y los borramos, reduciendo un poco más nuestro código y teniendo un poco más de espacio también para poder codificar. Ahora, como se trata de una aplicación de stock, lo que vamos a hacer es crear un package que permita organizar nuestras ventanas o nuestra aplicación, ¿sí? En este caso, dentro del subpackage, vamos a darle clic derecho y vamos a decir New Java Package. El nombre que le vamos a dar a este paquete va a ser el nombre de ventanas, ya que dentro de este paquete se van a ir colocando una serie de ventanas que tú puedas construir. Para este caso, de repente una sola. Entonces vamos a darle Finish. Se crea el paquete y dentro del paquete vamos a darle clic derecho y ahora vamos a elegir la opción JFrameForm, ¿sí? Puede ser, no necesariamente tiene que estar siempre esa opción. Puede ser que dentro de la opción New, cuando tú entres a las opciones, no encuentres la opción JFrameForm. En caso no la encuentres, o en caso no encuentres alguna opción en particular que necesites crear dentro de tu proyecto, puedes ir a la opción Otros, Other. En la opción Other, nosotros vamos a ver que podemos buscar el tipo de elemento que queremos crear. En este caso, como es un formulario lo que vamos a crear, vamos a ir a la opción Swing GUI Form. Y seguidamente tenemos la opción JFrameForm que acostó. Seleccionamos y le decimos siguiente. Luego nos pide el nombre que le vamos a dar al JFrameForm. En este caso vamos a llamarle JFRM de JForm. Y le llamaremos, pues, como es una aplicación de esto, vamos a ponerle de repente datos, ¿sí? Para ingresar algunos datos principales. Entonces le vamos a dar en Finish. Cuando construimos un formulario dentro del proyecto, este formulario se visualiza como un entorno, un marco, contenedor en todo caso, donde se pueden introducir diferentes elementos. Y acá lo observamos dentro de package ventanas, separado del paquete principal donde se encuentra nuestra clase principal. Bien, cuando construimos un formulario, en este caso, nosotros tenemos que centrarnos en ciertos elementos. Por ejemplo, en la parte superior, nosotros observamos
Aparte de las pestañas de la página inicio, la clase principal y el formulario, nosotros observamos una pequeña barrita de elementos que son clásicos para poder trabajar con el entorno de diseño, así como con el entorno de código. Si nosotros queremos pasar del entorno de diseño a código, bastará con darle clic en la opción de Source. Y si queremos regresar al diseñador, solamente le damos en Design. Si queremos ver todo lo que hemos estado haciendo dentro del diseñador, podemos irnos a la opción History y veremos todas las opciones o todo lo que hemos ido haciendo dentro del diseñador separado por fechas y hora. ¿Bien? Podemos regresar al design al source. Puede ser de repente que esta barrita de acá no aparezca en un determinado momento. Puedes haber construido tu proyecto y de repente no te aparece esta barrita. Para que te aparezca esta barrita, en caso esté oculta, puedes ir al menú View y eliges la opción Show Editor Tool. Esta opción está ahorita activada, por eso que se está visualizando la barrita de herramientas. Pero si nosotros la desactivamos, automáticamente desaparece. ¿Bien? Pues vamos a volver a activarlo y listo. Por otro lado, hay algunas opciones que debemos tener en cuenta dentro del entorno de NetBeans, cuando creamos un formulario en modo desktop. Lo principal es que tengamos algunas herramientas con las cuales vamos a trabajar, como por ejemplo la que ya conocemos cuando creamos nuestra aplicación en modo consola, que era la ventana de proyectos, donde se encuentran todos los elementos del proyecto. En la parte inferior debería aparecer la opción del navegador para poder ver cualquier elemento que esté dentro del formulario, incluido el formulario mismo. En la parte derecha debemos observar la paleta de controles, que está dividida en tipos de controles como contenedores, controles, menús, windows, ventanas, etc. La mayoría de controles son controles swing, que son los tipos de controles que se utilizan normalmente. Antiguamente se utilizaban los controles de tipo AWT, que dependían mucho de la interfaz o en todo caso del sistema que se estaba usando para que se puedan visualizar de nuevo. En los controles swing son independientes del entorno y siempre se van a ver del mismo modo, siempre van a tener una misma visualización. En la parte inferior debemos tener la ventana de propiedades, la ventana properties. ¿Sí? Ahora, en caso de que alguna de estas ventanas no se estén mostrando, en caso de que cualquiera de estas ventanas que estamos mencionando no se estuvieran mostrando en el entorno, lo único que tendríamos que acudir es al menú Window y elegir las opciones, por ejemplo, Projects para la ventana de proyectos. Si queremos la ventana del navegador, tenemos por acá en Windows la opción Navigator. Si queremos la ventana de la paleta, tenemos que ir al menú Windows, podemos ir ahí de Tools y encontramos la paleta, que también se activa con Control Shift 8. Y si queremos la ventana de propiedades, bastará con ir a la opción Properties dentro del menú Windows, la opción ID Tools, y como vemos acá, Control Shift 7 también nos permite aperturar esa ventana. Bien, entonces, si cualquiera de esas ventanas no están presentes, bastará con simplemente hacerlas presentes de la forma tradicional, que es a través del menú Windows. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos el entorno principal y hay algunas herramientas que vamos a ir colocando. Para diseñar nuestro formulario, nosotros tenemos que hacer uso de herramientas principales. ¿Cuáles son estas herramientas principales que nosotros podemos usar dentro de Windows o dentro de una aplicación desktop? Estas herramientas son las siguientes. Nosotros vemos en el ejemplo una ventanita que tiene algunos controles principales, como por ejemplo el control label, que podemos apreciar en la parte izquierda de una ventana. En este caso son las etiquetas que mencionan información que se va a ingresar en un cierto lugar. Por ejemplo, acá nos indica que vamos a ingresar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Otro tipo de controles que se suelen usar dentro de una aplicación
son los controles text file. Los controles text file son controles casilla, en donde se ingresa información a través de casillas de texto. Esto es lo que suele usar normalmente el usuario para ingresar la información en una venta. Por otro lado, están los controles button, que son los controles que vemos en la parte inferior. Y son controles que se usan para poder ejecutar acciones, como por ejemplo, en este caso, crear un cliente, actualizar un cliente o un cliente. Son botones que al ser pulsados, ¿no?, al ser presionados, suelen ejecutar procesos, acciones. Entonces, cualquiera de estos controles son los controles básicos que se usan dentro de una ventana. Por lo tanto, ¿dónde encontramos esos controles? Nos vamos a ir a la paleta y vamos a encontrar que dentro de la paleta se encuentra el control label, ¿sí? Luego está el control JTextFile, está por acá, file, y también tendremos el control. Ahora, estos controles vamos a usarlos para diseñar nuestro formulario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fácil. Voy a reducir un poco la ventana. Reduzco un poco mi ventana para poder hacer un acercamiento mejor, poder tener a la mano algunos controles. Por ejemplo, en este caso, tengo el control label, control text file, control. Vamos a diseñar poco a poco. Primero vamos a entrar en contacto con el formulario. El formulario tiene algunas propiedades que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, visiblemente en el modo de diseño nosotros no podemos ver la barra de título, pero si queremos colocarle un título a esta ventana, ya que se trata de datos, pues vamos a colocarle aquí la propiedad que se llama title. En la propiedad title, nosotros podemos escribir directamente en la casilla o también podemos darle clic al botón de los tres puntos para poder escribir en un modo más amplio dentro de una casilla de texto. Por ejemplo, vamos a ponerle como título ingreso de datos personales. Le damos OK. Entonces, una de las características del formulario o de la ventana es que tú puedas colocarle un título a su URL. Algunas otras características, por ejemplo, las tenemos también visibles dentro de la ventana de propiedades. Por ejemplo, la opción resizable, que nos permite bloquear en todo caso la opción de poder redimensionar el tamaño de una ventana. En tiempo de diseño yo puedo redimensionar el tamaño de una ventana de modo diagonal o desde sus lados, ya sea en modo horizontal o de modo vertical. Sin embargo, si yo desactivo la opción Resizable, está aquí, la pongo en modo false, entonces cuando ejecute mi aplicación, esta ventana no se va a poder redimensionar. Se va a poder redimensionar en tiempo de diseño, como lo estoy haciendo ahorita, pero al ejecutarse ya no se va a poder redimensionar. Entonces vamos a ver más adelante esta característica cuando ejecutemos la aplicación. Por el momento vamos a activar. Otra de las características que también podemos apreciar de repente es el nombre que le podemos dar al control. Acá dice name, dice frame01, le podemos dar un nombre diferente. Otras opciones, por ejemplo, también son las opciones de repente de tipo de fuente para el título. Lo podemos personalizar a través de la propia font con el botón de los tres puntos para cambiar y decirle si está en negrita, a un tamaño mayor, etc. Entre otras opciones, hay un montón de opciones, incluso el cursor, ¿no?, el cursor por defecto, o también podemos usar cursores diferentes, cursor de punta de mira, cursor de movimiento, etc. No se pueden apreciar acá los dibujos de los cursores, pero solamente podemos verlos por nombres. Ahora tenemos un botón de tres puntos que si lo presionamos nos da los mismos nombres pero en una lista un poco más amplia. Bien, ahora por otro lado vamos a verificar los controles que habíamos visto hace un momento, ¿no? Control label para definir una etiqueta. Vamos a señalar este control y lo vamos a jalar hacia la ventana de esta forma. Simplemente lo jalamos, lo posicionamos en un lugar.
Seguidamente puedes jalar otro control label, ponerlo más acá abajo, otro por acá y otro por acá. Vamos a poner unos dos más. Como se trata de datos, pues vamos a poner algunos controles. Ahora, una manera de repente de cambiar el texto que aparece visiblemente en el control label es a través de la propiedad text que está aquí. Por ejemplo, si yo señalo una etiqueta, a la propiedad text, le puedo decir que esa etiqueta muestre un nombre que en vez de JLabel1 nos diga, por ejemplo, código. Vamos a escribirlo mejor. Código. Bien, presionamos Enter y automáticamente acá va a decir código. Sin embargo, de repente para no estar yendo a cada rato a la propiedad por cada casilla que señalamos, también podemos optar por señalar la etiqueta, presionar la barra espaciadora, lo cual nos va a abrir una pequeña casilla para directamente colocarle el dato que queremos. Por ejemplo, acá vamos a poner nombres. Luego señalamos la otra etiqueta, barra espaciadora, apellidos. La siguiente, barra espaciadora, edad. La siguiente, barra espaciadora, sexo. Y la siguiente, barra espaciadora, teléfono. Entonces, fácilmente, sin necesidad de estar yendo cada rato a la propiedad text, solamente señalar la etiqueta o el control y presionar barra espaciadora. Entonces, ya tenemos las etiquetas colocadas dentro del formulario. Pero también vamos a necesitar casillas donde el usuario puede ingresar estos datos. Entonces, para eso vamos a buscar el control text file y vamos a colocarlo uno por uno. Un file por acá, por acá, más abajo. La idea es que estén emparejados, o sea, que estén en la misma distancia, ¿no? Que no estén uno más al costado de otro. Listo. Ahora, cuando colocamos los controles text file, es necesario que estos controles tengan una dimensión específica. Por ejemplo, el código no es muy amplio, entonces podemos estirarlo un poco nada más para que entre un código específico, que puede ser cadena o puede ser números. Los nombres de repente son un poco más extensos, entonces podemos estirar el control redimensionándolo con sus nodos de redimensión que aparecen en los lados o en las esquinas. Para apellidos también vamos a estirar un poco más el control. Para edad lo vamos a reducir un poco, muy amplio. Para el campo sexo podemos estirarlo un poco para poner la palabra masculino o femenino, o también podemos reducirlo para poner M o F nada más. Depende, ¿no? Entonces vamos a poner, de repente si queremos poner toda la palabra, lo estiramos un poco. Para teléfono también podemos estirar un poco más para que ingrese el número de teléfono. Listo. Por otro lado, como estas casillas son casillas donde el usuario ingresa la información, entonces estas casillas deberían estar limpias, vacías. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las etiquetas, ¿no? Solamente que en este caso vamos a limpiar las casillas. Señalamos la casilla y en vez de ir a la propiedad text que está por acá, vamos a presionar barra espaciadora y presionamos tecla de retroceso para borrar el contenido. Luego señalamos a la otra casilla, barra espaciadora, tecla de retroceso. Y así por cada uno. Para este primer caso estamos tomándonos el tiempo necesario para poder ingresar la información o para poder colocar los elementos, cosa que vamos aprendiendo a usar los controles. Ustedes van a poder de repente retroceder el video las veces que quieran para poder ir viendo cómo se está haciendo, cuál es el proceso a seguir. Listo. Entonces una vez que ya tenemos los controles limpios, entonces ya tenemos las etiquetas, ya tenemos las casillas de texto. Seguidamente vamos a colocar algunos controles de botón. Por ejemplo, vamos a colocar un botón por acá abajo, control botón, ¿sí? Otro control botón por acá,
Y vamos a hacer que sean un poco más grandes de repente, ¿no? Para que no se vean muy pequeños. Vamos a agrandarlos un poco. Control botón por acá y otro control botón por acá. Y lo vamos a poner más o menos al centro. Listo. Entonces ya tenemos dos controles botones de comando y los controles text file y los controles etiqueta. De esa forma ya hemos diseñado nuestro formulario. Ahora, para que no se vaya a perder nuestro proyecto de repente mientras vamos avanzando, siempre es bueno darle grabar para ir actualizando lo que vamos haciendo. Entonces de esa forma ya tenemos nuestro formulario. Bien, entonces si nosotros queremos cambiarle la etiqueta, por ejemplo, para que no diga JButton 1 y 2, hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente con los otros controles. Señalamos barra espaciadora y le ponemos acá, por ejemplo, limpiar, para que este botón limpie todas estas casillas, y este botón lo vamos a llamar salir, para que nos permita salir de la aplicación. Bien, ya tenemos entonces los botones. El siguiente paso, después de haber creado ya nuestro diseño, después de haber colocado el diseño, el siguiente paso es darle nombre a los controles. En especial, los controles que se van a usar dentro de la programación, como pueden ser las casillas de texto y los botones. Normalmente a los controles etiqueta no se les suele dar, no se les coloca o no se les suele colocar un nombre, porque son controles estáticos, son controles que no tienen un movimiento, no tienen un desplazamiento, no suelen cambiar su información. Sin embargo, puede haber casos en los cuales se puedan usar etiquetas para mostrar información, y en esos casos sí se les puede dar un nombre en particular. Ahora, para darle un nombre a un control, lo normal es que tú señales el control, le des clic derecho y le digas Change Variable Name. De esta manera vas a poder darle un nombre a esta casilla. Y es preferible que le coloques un nombre que sea referente. En primer lugar, un nombre que haga referencia en el prefijo al tipo de control que estamos utilizando. Por ejemplo, txt, que es el prefijo usado para las casillas de texto. Seguidamente, el nombre que se le atribuye al control, como por ejemplo, en este caso es una casilla de texto para ingresar código. Entonces le ponemos txt código. Teniendo en cuenta que los nombres no deben tener ni espacios en blanco, ni acentos. ¿Okay? Los nombres deben ser tal cual. Ahora, si queremos separar un nombre de repente con un espacio en blanco, lo ideal sería que hagas un guión bajo. Pero jamás coloques un guión alto, ni tampoco coloques caracteres especiales. ¿Correcto? Los nombres deben ser simplemente basados en texto alfanumérico, que puede ser texto o números, pero no caracteres especiales ni guiones altos. Por lo tanto, yo suelo colocarle la segunda letra en mayúscula para identificar que es otra palabra. Mientras que los nombres de los controles es preciso que empiecen siempre en minúscula, así como otros elementos que después veremos. Le damos OK y ya tenemos nuestro código. De la misma forma como le hemos dado nombre a código, lo vamos a hacer con nombres, apellidos, edad, sexo, teléfono y también para los botones. Entonces, por ejemplo, uno más, damos clic derecho acá, Change Variable Name. Como este control almacena nombres, entonces le vamos a llamar txt nombres. Y así se nos va a hacer más fácil reconocer a los controles. Le damos OK y de esa misma forma continuamos con los demás controles. Bien, entonces de manera rápida ya le hemos cambiado los nombres. Podemos ver acá, mira, txt edad, txt sexo, txt teléfono, ya están asociados los nombres. Y para los botones hemos usado el prefijo btn, que también lo podemos ver en el navigator. Como pueden ver acá en el navigator, en la navegación, podemos ver los controles que hemos creado y a los cuales le hemos dado nombres. Como puedes ver también las etiquetas no se les ha dado nombres, ya que son elementos estáticos y no van a ser usados en el
Listo. Entonces, como ya tenemos nuestra ventana, ya tenemos nuestro formulario listo, vamos a pasar a ver la parte de la ejecución. Antes de poder ver la codificación, vamos a ver cómo podemos ejecutar este formulario. Ya habíamos visto anteriormente cómo ejecutar una aplicación de consola. En este caso, para ejecutar nuestro formulario, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Nos ubicamos sobre el formulario que está dentro del package ventanas y le damos clic derecho, le decimos Run File. O también podemos presionar la combinación de teclas Shift F6. Podemos ver por acá, se ha abierto la ventana de nuestro formulario, ahí está, y ya podemos ingresar algunos datos. Y cuando presionamos los botones, bueno, ahorita todavía no están haciendo nada, pero vamos a darle una codificación. Entonces ya tenemos el formulario diseñado. Cuando lo cerramos, volvemos al diseñador. Otra forma es, como habíamos dicho, Shift F6 para que se abra la ventana. Otra forma de ejecutar este formulario sería ejecutarlo desde el botón Ejecutar, que está aquí en la parte superior. Sin embargo, este botón Ejecutar, por lo normal, siempre que se crea un proyecto, va a ejecutar una aplicación que esté creada de modo principal. ¿Y cuál fue la aplicación que se creó de modo principal? La clase main. Entonces, si yo presiono este botón, lo que se va a ejecutar es la clase main. Pero recuerda que la clase main no tiene nada, está vacía. Simplemente tiene una referencia, pero aquí dentro no se ha programado nada. Entonces, como nosotros no podemos ejecutar el formulario desde este botón, podemos optar por ir a la opción Default Config, que vemos aquí en la parte superior, y elegimos personalizar o customize. Seguidamente, aquí nos está diciendo, dentro de la opción Run, que es ejecutar o correr, nos dice que la clase principal es la clase main, que es la que se va a ejecutar, que está dentro del package principal. Por lo tanto, si yo quiero que se ejecute el formulario, lo que tengo que hacer es darle acá en Browse y decirle que quiero que se ejecute mi formulario datos. Selecciono y le doy OK. De esa forma, cuando presione este botón, se va a ejecutar el formulario. Y esa es la segunda forma en que yo puedo ejecutar una ventana dentro de NetBeans. Teniendo en cuenta de que el formulario principal o el elemento principal en este caso es la clase. Como la clase no ha sido codificada, entonces no se puede. Ahora, ¿qué pasaría si yo en personalizar lo regreso a principal main? Eso quiere decir que ya no voy a poder presionar este botón. Otra de las formas que yo tengo para poder ejecutar esta aplicación sería la siguiente. Dentro de la clase main voy a construir un elemento basado en este formulario que se llama JFRMDatos. Entonces voy a colocar aquí JFRMDatos y seguidamente voy a colocar un nombre que le voy a dar a este formulario, por ejemplo WinDatos, así lo voy a llamar. Este es un nombre que yo le voy a colocar basándome en esta clase que es el objeto JFRMDatos. Luego voy a decir que voy a crear una instancia de ese elemento colocando igual a new de JFRMDatos. Punto y coma. Hasta ahí debería funcionar. Sin embargo, naming nos da un error. El error que nos está dando es que acá me está faltando paréntesis. Ese es uno. El segundo error que nos está dando es que esta clase llamada JFRMDatos no se encuentra dentro del package principal. Tú acá ves que la clase main está dentro del package principal, pero dentro del package principal no existe ningún otro elemento más que main. Entonces, ¿dónde se encuentra JFRMDatos? Se encuentra en package ventanas.
Y como yo no estoy haciendo referencia ahorita al package ventanas, entonces simplemente no lo reconoce. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un import al package ventanas punto a jfrmdatos punto icon. De esa forma vas a poder ver que ahora el error se soluciona, porque ya está accediendo a esta clase que se encuentra dentro del paquete ventana. Es importante mencionar de que los paquetes es una forma de organización. Los paquetes me permiten identificar los elementos que están dentro de mi proyecto y me permiten organizarlos de tal modo de que si en un paquete hay un elemento que tiene un nombre idéntico al que está en otro paquete, los separa y los identifica porque se encuentran en paquetes diferentes. ¿Ya? Eso ahorita de repente no se aprecia, pero en otros ejemplos que veremos más adelante en otros videos, veremos un poco más notorio la, la forma en que trabajan estos paquetes dentro de... Bien, en este caso, por lo pronto, para poder acceder a la clase JFRMDatos, tengo que hacer una importación al package ventanas y a la clase que está dentro. Ahora, de repente me dirás, pues, ¿y acá por qué sale error? Pero esto no es un error, esto solamente es un aviso de que este elemento todavía no está siendo usado. Ahora, para usarlo, vamos a decirle acá que mi ventana datos, quiero hacerla visible. Entonces voy a utilizar el método setVisible, entre paréntesis true, para decirle que la ventana sea visible. Como te das cuenta, estas únicas dos líneas, aparte de la importación, me permiten ejecutar una ventana. A esto que estamos haciendo acá se le conoce como instancia. Estamos creando una instancia de una clase a la cual estamos llamando WinDatos. Esa instancia está absorbiendo todos los elementos de la plantilla JFRMDatos, que es el formulario que nosotros diseñamos aquí. Y mediante una instancia estamos creando un nuevo objeto. Ahora, este objeto llamado datos, lo que va a hacer es simplemente indicarle que se haga visible mediante este método. Y si le damos clic en el botón ejecutar, como va a ejecutar la clase main, y la clase main ya tiene un código, vamos a obtener como resultado nuestra ventana. Que al principio no podíamos obtenerla porque no habíamos codificado la clase. Pero en este caso ya tenemos la ventana. Listo. Entonces, como ya tenemos nuestro formulario, lo último que nos queda es simplemente programar las opciones de limpiar y salir. Vamos a eso. Le damos al formulario, vamos al botón limpiar con un doble clic para acceder a su código. Esto nos va a llevar a una sección dentro de la ventana de código, dentro del source, que se llama el Action Perform. El Action Perform en este caso es un evento. Es el evento que se crea, que se dispara cada vez que tú presionas o ejerces la presión sobre un botón. Por eso acá te dice btn limpiar, que es el nombre del botón, Action Perform. Aquí dentro debemos colocar nuestro código. Entonces vamos a colocar de aquí el código de limpiar. Como el código de limpiar en este caso es limpiar casilla por casilla, vamos a identificar cada casilla de la siguiente forma. Por ejemplo, txt código punto y vamos a usar un método llamado setText. El método setText me permite editar la información de una casilla de texto. Entonces le voy a decir que setText es igual a vacío. Por otro lado, si quiero limpiar la casilla nombres, hago lo mismo. Txt nombres punto setText de vacío. Y continúo. Txt apellidos punto setText de vacío. Luego txt edad punto setText de vacío. Luego txt sexo punto setText
de vacío. Por último, txt teléfono punto setText de vacío. Es importante que nos demos cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es que yo me acuerdo de los nombres de los controles? Fácil, porque al diseñar tú te has dado cuenta que tienes código, nombre, apellido, edad, sexo y teléfono. Y como le hemos puesto nombres referentes, entonces es más fácil que nos acordemos los nombres de los controles. Que si estos nombres hubieran sido nombres simplemente textfile 1, textfile 2 o 3, etcétera, entonces hubiera sido un poco más complicado. Porque estos controles podrían haber estado desordenados y yo no podría saber qué control es el que quiero utilizar, ¿sí? Entonces, en este caso, me es más fácil reconocer los nombres de los controles. El método setText en este caso me permite editar lo que este control tiene en su interior a través de la propiedad text. En Java, las propiedades se separan en dos elementos. Por lo normal, esto siempre se ve en los lenguajes de programación. Toda propiedad tiene un get y tiene un set. Sin embargo, en otros lenguajes de programación se suele usar la propiedad por sí sola. Pero en Java se usa la propiedad a través de métodos. setText se utiliza para poder escribir un valor dentro de un elemento, como en este caso una casilla de texto. Por otro lado, si yo quiero leer la información que está dentro de la propiedad text, tendré que usar el método getText. Es otro método que no se está usando aquí, que se usará en otro ejemplo. ¿Bien? De esta forma, al colocar comillas dobles, le estoy indicando simplemente de que cada uno de los elementos se va a limpiar porque él no va a tener nada en su interior. Por último, para colocar el cursor en la primera posición, voy a hacer uso de el control txt código. Voy a llamar al método requestFocus, que es un método que me permite colocar el cursor en la primera casilla, que es en este caso el txt código. ¿Sí? El requestFocus es un método que coloca el cursor en un control que tú le indiques. Como en este caso yo le estoy diciendo que txt código reciba el foco, entonces en este control es donde se va a ir el foco de la casilla. Bien, entonces ya tenemos nuestro botón limpiar. Por último, vamos a ir al botón salir, doble clic, está el botón salir, acá abajo, botón salir Action Perform, y acá le vamos a decir simplemente system.exit 0. De esta forma simplemente estamos indicando de que nos permita salir el formulario una vez que esté ejecutado. Bien, vamos a probarlo, entramos al diseñador, ejecutamos, aquí tenemos nuestro formulario, ingresamos datos, libremente, presionamos limpiar, mira dónde está el cursor, ya está parpadeando el cursor, presionamos limpiar y automáticamente el cursor regresa aquí, por medio del método requestFocus. Y con el botón salir, simplemente terminamos la aplicación. Bien, como pueden ver entonces, hemos hecho los pasos de cómo crear la aplicación, cómo cambiar algunas características. Algo que de repente no había podido indicar al principio era que aquí está el título que le pusimos, ¿verdad? Ingreso de datos personales, lo que no se ve acá, porque acá no se puede apreciar la barra. Entonces, con eso ya tenemos los controles principales y un poco de código que hemos podido ver en este ejemplo. Veremos otros ejemplos utilizando todavía los mismos controles principales, pero manejando de repente ya otras propiedades, otras características que veremos con más atención también en los ejemplos. Espero que les haya sido de utilidad este ejercicio. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Dejen de suscribirse a la página de Facebook @elprofe Torres y a la página de... Muchas gracias.